Señora Presidenta, saludar a toda la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presente, a los congresistas presentes y a todo el grupo de asesores. Hemos presentado el proyecto de ley 790-2021 de mi autoría, en la cual establecemos la ley que establece la muerte civil en los delitos en agravio del Estado. Queremos dejar, señora Presidenta, constancia de que año tras año el peor flagelo que hemos estado viviendo como peruanos es la corrupción que se ha ido incrementando. Se han hecho diferentes encuestas a nivel nacional y el 54% de la población indica de que el principal flagelo que hoy está haciendo que el Estado no avance, que el Estado esté detenido, que no tengamos hospitales, escuelas, carreteras, es la corrupción que se ha ido incrementando año tras año. Sin embargo, se han dado leyes que son insuficientes hoy en día. Tenemos la ley 31178, que con fecha 28 de abril del 2021 indicó reducir la corrupción, planteando inclusive inhabilitaciones de 6 meses a 10 años para algunos delitos y para otros de 5 a 20 años de inhabilitación. Yo quiero dejar esto de que acá no hay delito grave o delito grande o delito pequeño. Acá el delito de la corrupción es solo único. Por eso es que nosotros planteamos este proyecto de ley para que ya tanto el que corrompe como el corrupto que está dentro del Estado sean ambos sancionados con esta inhabilitación de por vida, y por eso que pedimos nosotros esa muerte civil, porque ya se está aplicando, pero hasta el momento no se ha dado índices por parte del Poder Judicial ni del Ministerio Público que haya habido avances al respecto. Y esto implica de que tengamos que ser no más drásticos, sino que tener las cosas claras, de colocar leyes que en realidad resuelvan el problema. Tendremos que ser en este sentido, como Congreso de la República, los llamados a ser fiscalizadores en el tema de corrupción. Tenemos que empezar a implementar este tipo de leyes para ya decirle a estos señores que llegan al gobierno a buscar sus apetitos personales, a buscar sus intereses personales, ya que esto en realidad cese, porque si no lo hacemos desde el Congreso de la República, en realidad nosotros pues estaríamos siendo parte del problema, señora Presidenta. Es por eso que nosotros presentamos este proyecto de ley. El objetivo de la ley, la presente ley tiene por objetivo establecer como pena accesoria la inhabilitación permanente en los delitos en agravio del Estado previstos en la presente norma. Fundamentos. Esta propuesta obedece los casos de corrupción que se han incrementado sustancialmente, lo cual ocasiona que el país pierda 23.000 millones al año, y lo ha dicho la Contraloría de la República. Inclusive pensamos nosotros que las autoridades en época de pandemia por lo menos iban a tener un poco más de conciencia, pero sin embargo hemos visto mucha mayor corrupción, y eso ha permitido pues de que tengamos y continuemos desatendiendo a muchos sectores. Y hoy se nos ha develado la precariedad del sector salud, ¿no? Sobre todo en el primer nivel de atención primaria, que debió ser el anillo de contención durante la pandemia. No tenemos recursos humanos, no tenemos implementación, muchos de los locales siguen funcionando en locales alquilados, y esto es producto de esa corrupción que año tras año nos ha ido carcomiendo y nos sigue carcomiendo. Por eso es importante de que empecemos a luchar conjuntamente. La educación, ¿cómo se encuentra nuestra educación? Igual, se vienen haciendo de repente colegios y escuelas donde participan proveedores que se prestan a esto, que se prestan porque son ellos quienes buscan. Ya estamos viendo lo que ha pasado ahora, de que empresas, primero fueron las españolas, ahora vienen empresas chinas, después ¿qué continuará? ¿Qué empresas? Y esto es lo que tenemos que empezar a desterrar, inhabilitando también a estos proveedores que le están haciendo mucho daño al país, porque son ellos quienes llevan la corrupción, llevan el dinero, y esto le hace mucho daño a nuestro país, a nuestro sistema, y lo que tenemos que hacer es justamente con esta medida tener en cuenta de que podemos luchar juntos desde el Congreso de la República. La inhabilitación permanente debe ser impuesta al autor como a los cómplices, que sean funcionarios, trabajadores públicos o particulares que contratan con el Estado. Más aún si la llamada comisión que reciben los funcionarios corruptos casi se ha institucionalizado en los contratos que celebra el Estado. Hemos escuchado toda la vida el 10%, ahora que se ha incrementado supuestamente, pero no podemos estar solamente mirando o escuchando esto. Si sabemos que hay un meollo también del asunto en el tema de la ley de contrataciones, en el tema de los códigos que hoy se están utilizando, entonces, como bien lo decía hace un rato el doctor Balcázar, tenemos que cambiarlos. Estamos en un Congreso renovado, nuevo,
y consideramos que con su presidencia en la Comisión de Justicia podemos hacer, ya que usted es embanderada de la lucha contra la corrupción y lo ha demostrado cuando usted fue fiscal, y nosotros apelamos a que la comisión y sus integrantes también valoren este proyecto de ley porque es importante. Yo tengo entendido que muchas instituciones están en contra, han presentado informe en contra, pero yo no entiendo el por qué. Si no actuamos de manera consecuente, de manera directa contra la corrupción, esto se va a seguir incrementando. Ya estamos perdiendo mucho por la corrupción. Necesitamos funcionarios probos en el Estado que en realidad estén a la altura y que no vayan a ser buscados por estos proveedores para ser corrompidos. Y ahí esta ley va a dar mucha utilidad a que podamos detener la corrupción en nuestro país. Debe precisarse en el dictamen respectivo, si así lo considera la comisión, la inhabilitación es específicamente para aquellos trabajadores y funcionarios condenados por delitos de corrupción, estarán impedidos de laborar en el Estado de manera permanente. O sea, aquel que se le encuentra corrompiendo ya no debe prestar ni servicios ni debe estar trabajando en el Estado. Esa va a ser la única forma de poder ya desterrar a las instituciones del Estado de estos trabajadores, de estos funcionarios y de estos proveedores que le vienen haciendo daño al país. Y esta tiene que ser una medida drástica porque si no vamos a detener esto, como le decía, señor Presidenta, vamos a continuar en el mismo problema. La siguiente, por favor. El artículo 39 del Código Penal que establece la inhabilitación accesoria debe ser modificada para que se comprenda la inhabilitación permanente o incapacidad indefinida para los delitos en agravio del Estado. Es decir, tendrán como sanción la muerte civil, pero referida al Estado. Bien claro lo hemos dicho, señora Presidenta, de que nosotros tenemos que luchar contra este flagelo, desterrando la corrupción de las instituciones del Estado y también de aquellos que corrompan al Estado, ¿no? La siguiente, por favor. Se requieren normas contundentes y distintas para luchar contra la corrupción, que a la fecha va avanzando a todo nivel y que si continúa en nuestro país ya no será viable y afectará a las futuras generaciones. Tenemos que pensar en lo que se nos viene, señora Presidenta, y no solamente es, yo creo que esta muerte civil tendría que ser sensibilizada desde los colegios, desde las universidades, porque es importante que los estudiantes sepan que la corrupción nos ha quitado mucho al país. Como hace un rato lo decía, nos ha quitado carreteras, nos ha quitado hospitales, colegios, y esto quienes han ido enriqueciendo. Y hemos visto las grandes fortunas de muchos funcionarios que entraron solamente con simples bienes y hoy ostentan empresas constructoras, empresas inmobiliarias, empresas de diferentes tipos. ¿Y de dónde sale esto? Entonces acá también hay un delito de lavado de activos que también se tiene que empezar a ver, porque no simplemente nos robaron y no se ha hecho nada y el Estado tiene que actuar en ese sentido. Bueno, señora Presidenta, para terminar mi exposición, solamente indicar de que pido a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos tener en cuenta este proyecto de ley. Necesitamos este tipo de leyes y a las instituciones que se han opuesto o han puesto informes contrarios, les pido que puedan reflexionar e indicar de que es necesario esto por las exposiciones que he dado a conocer a la Comisión. Muchas gracias.